Buenos días a todas y a todos. Bueno, es un placer concluir esta ronda de asambleas, de actos sindicales de distinto carácter para la preparación de este 8 de marzo aquí en Madrid. Mirad, hace un año, el 8 de marzo suponía, no solo el 8 de marzo, los previos al 8 de marzo suponían un hito histórico en la historia de España. Yo creo que las movilizaciones, que las manifestaciones particularmente, se sitúan, no es una exageración, se sitúan en ese catálogo de 5, 6, 7 hitos de la historia democrática expresada en la calle que ha conocido este país. Y en los previos del 8 de marzo se consiguió algo que, bueno, el tiempo también dará su justa medida y pondrá en su justo valor. Se consiguió ni más ni menos que prácticamente en este país, en España, el discurso sobre la igualdad, el discurso feminista, no solo se abriera paso en los medios de comunicación, en los debates, en la televisión o en los periódicos, sino que fuera patente en las barras de los bares y que se diera un paso en esta cosa a veces tan olvidada y tan importante como el tiempo nos ha dejado una vez más claro, que es la disputa de las hegemonías de pensamiento en las sociedades. El 8 de marzo fue un tsunami violeta, es indiscutible. Se puede buscar la metáfora que se quiera. Pero las movilizaciones que ocurrieron, no ya en Madrid, o en Barcelona, o en Valencia, o en Sevilla, o en las grandes capitales de España, sino las movilizaciones que se dieron, por ejemplo, en el medio rural, en pequeños pueblos de la Castilla de cientos de habitantes, en los pueblos donde había concentraciones, había movilizaciones, sobre todo de mujeres y también de algunos hombres, que se echaron mano de un papel de estraza, pusieron algo de la igualdad y del 8 de marzo y salieron por sus pueblos, por aquellos pueblos en los que no hace tantas décadas, como decía antes Jaime, los roles entre hombres y mujeres eran absolutamente claros. La desigualdad era absolutamente patente hasta en la forma de vestir. Y que nos da pie a entender lo que a poco que uno levante la vista en términos históricos, este país ha avanzado en materia de igualdad en los últimos 40 años. Aunque quede mucho por hacer, en efecto, este país ha dado un salto adelante. Las mujeres han dado un salto adelante que conviene valorar en su justa medida. Y el 8 de marzo del año pasado, como digo, fue un punto central en esa disputa por las hegemonías de pensamiento que son tan importantes para configurar nuestras sociedades. Ocurrió otra cosa muy curiosa y que pasa muy pocas veces en España, y es que casi todo remaba en la misma dirección. Es que hubo una intensísima campaña en los medios de comunicación que un mes antes llevaban hablando de la desigualdad y del 8 de marzo y que contribuyeron en forma no menor, en mi opinión, al éxito apoteósico e histórico de la jornada. Y ha pasado un año, apenas ha pasado un año. Ha pasado todavía menos tiempo, 8 meses o así. Igual no lo recordamos, porque a veces el tiempo se atropella y se acelera tanto que se nos mezclan las cosas y se nos olvidan las cosas, ¿no? Pero los que estamos, lógicamente, en las direcciones del sindicato tenemos la obligación de mirar con un pelín de perspectiva. Estoy hablando del mes de junio, del mes de julio de este año. En España había un debate bastante intenso sobre la desigualdad, incluso sobre la desigualdad salarial. Se hablaba, y no solo por parte de comisiones obreras, de que era necesario recuperar los salarios y particularmente recuperar los salarios más bajos, que eran los que más habían sufrido la crisis y que, como decía ahora mismo Jaime,
tenían un evidente sesgo de género, porque los salarios que más han bajado, que más han deteriorado, el 20% de los salarios menores, que son los que más han sufrido la devaluación salarial, afectan porcentualmente bastante más a las mujeres que a los hombres. Y se hablaba de desigualdad. Quizás no recordéis que en junio, cuando suscribimos el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, en el que se recogían que los salarios en los convenios tenían que subir en torno al 3% anual hasta el año 2020 y que había que introducir en los salarios mínimos de convenio los 14.000 euros, hubo una valoración, incluso política, bastante positiva, salvo algún ultra de estos liberales que ni creen en los ANCs, ni creen en la negociación colectiva, ni en los convenios, porque creen que eso es un horror y un espanto. Hubo una valoración razonablemente positiva del conjunto de la sociedad española, del conjunto de los medios de comunicación, incluso de estos que opinan de casi todo sin saber de casi nada, que tenía que ver con que, en efecto, el discurso de que la desigualdad era demasiado grave en España, de que las políticas de austeridad y de devaluación salarial habían ido demasiado lejos en España, se había abierto paso en esos meses. Pero llegó el mes de julio y hubo una moción de censura que desalojó al gobierno de Mariano Rajoy, que puso a Pedro Sánchez a la cabeza de un nuevo gobierno sustentado en una mayoría parlamentaria donde el grupo de Unidos Podemos debía estar llamado a ser el principal soporte de ese gobierno. Es decir, se abría paso una última fase de la legislatura con un gobierno que necesariamente tenía que tener una impronta progresista. Y hay amigos, y hay amigas, se acabó la diversión, desapareció el discurso y el debate sobre lo perjudicial que era la desigualdad. Se empezó a hablar otra vez de banderas, de disputas territoriales, de elementos de confrontación cultural en España. Se volvió a relegar la agenda social a un segundo plano y ha habido y hay una ofensa por la disputa del marco de discusión para que en este país la gente se mueva en claves de lo que estoy diciendo, de las disputas territoriales, de las identidades, de las banderas, de que no sé qué hay que hacer en Semana Santa o en Navidad, como si esto nos importara, esto es la cuestión privada de cada uno y de cada una, y cada uno hace con su vida lo que desea, faltaría más. Y no solo se sacó el debate de la desigualdad y se sustituyó por el debate de la confrontación interna, de la confrontación territorial, sino que en los últimos meses se ha abierto paso posiciones políticas que pensábamos que estaban desterradas para siempre en este país. Y apareció una nueva formación de una gente aparentemente muy rara y que dice cosas muy raras, por ejemplo, sobre la violencia machista o sobre la desigualdad entre hombres y mujeres. No es que diga cosas muy raras, es que la niega. Es que dice que no hay violencia machista, que en todo caso habrá violencia intrafamiliar. Como si fuera lo mismo dos primos que se pegan por una herencia que la muerte sistemática de mujeres a manos de quien fueron sus parejas, de quien fueron sus maridos o de quien han mantenido algún tipo de relación de este tipo. Y no solo ha ganado discurso o ha ganado peso el discurso político de lo que hasta hace 4 días consideraríamos 4 frikis, como que han conseguido empapuzar, contaminar el discurso de otros partidos políticos de derecha en España, que ni más ni menos que se han puesto a hacer la competencia en decir barbaridades, y que alguien que ostenta una responsabilidad política como la que ostenta Pablo Casado pueda llegar a decir la frivolidad de que la tasa de natalidad y el futuro de las pensiones depende de no sé qué consenso en una ley de aborto del 85 que su partido ya entonces estaba en contra porque han llegado siempre tarde
a los consensos que luego se inventan en materia de libertades y de igualdad entre hombres y mujeres. Y esto nos tiene que llevar a una primera conclusión, que es muy importante que asuma el sindicalismo, que es muy importante que asuma la clase trabajadora, pero que es muy importante que asuma la izquierda política y la izquierda social. Y que no hace falta expresar con frases muy raras. Las dice Nicolás Sartorius con más claridad. Vamos, los derechos no se heredan. No hay disputa de hegemonía de pensamiento que esté ganada. Hay que estar permanentemente alerta para seguir defendiendo la igualdad entre hombres y mujeres, para seguir defendiendo que preferimos una sociedad igualitaria a una sociedad desigual, que pueden parecer frases de perogrullo, pero no lo son. Pero no lo son. Porque el neoliberalismo, porque la derecha política continuamente se rearma y de vez en cuando, como ellos, no lo digo yo, lo dicen ellos y ellas, pierde complejos y van y dicen lo que de verdad piensan. Y tenemos que ser muy conscientes de estas cosas cuando evaluamos cómo nos enfrentamos a un día como el de mañana tan importante. Tan importante. Lo decía el otro día Almudena Grandes en un artículo, en una columna en el suplemento del País. Seguramente este 8 de marzo es el día, es el hito en el que las mujeres de este país más cosas se juegan porque se están cuestionando cosas, derechos, actitudes, mensajes, victorias culturales que pensábamos que estaban consolidadas y que algunos están empeñados en demostrar que tienen marcha atrás. Y no lo vamos a permitir. Y no lo vais a permitir, compañeras, mujeres de este país, de Europa y del mundo. No se lo vamos a permitir ni a Bolsonaro, ni a Trump, ni a toda esta caterva que está surgiendo en el mundo de discursos reaccionarios que hacen que una ministra de Familia diga en Brasil: no se quede los niños de azul y las niñas de rosa. No vamos a permitir volver a esa España o a ese mundo en blanco y negro y que pretende cuestionar los derechos de igualdad que habéis conseguido con vuestro empoderamiento y con la organización en torno a organizaciones sindicales o a otro tipo de organizaciones políticas y sociales. Es fundamental que mañana las calles se vuelvan a teñir de violeta en España. Los hitos son muy importantes. Los días concretos de movilización son muy importantes. La izquierda a veces tendemos, las personas que nos consideramos de izquierda, las organizaciones que defendemos posiciones progresistas, a minusvalorar los elementos de emotividad y de vínculo colectivo, emotivo entre las personas y entre las mujeres, fundamentalmente en este caso. Y es muy importante que mañana haya millones de personas en la calle otra vez, como el año pasado, para decir que ni un paso atrás y que quedaba mucho por hacer. Que nos reconozcamos, que nos autorreconozcamos otra vez. Que sepamos que esto va de disputa cultural, que esto va de disputa en la batalla de las ideas. Que no nos enredemos en debates estériles sobre cuánto tiempo hay que parar o que dejar de parar. Lo que hay que hacer es parar, ocupar las calles, ganar las conversaciones. Lo que hay que hacer es no sonreír cómplicemente, con complicidad ante cualquier comentario machista. Lo que hay que hacer es que vuelva a ser insostenible un discurso como el que están manteniendo los reaccionarios de este país. Eso es lo que hay que hacer. Y aportar datos, porque la batalla de las ideas también está relacionada con luchar contra el negacionismo. Leches que lo niegan, que lo niegan. O se inventan no sé qué feminismos liberales. El feminismo liberal como si el problema de desigualdad entre hombres o mujeres tuviera que ver con cómo le va la vida a cada una o con cuestiones de desigualdades vinculadas a la persona. No. El feminismo no admite cualquier apellido. Claro que el feminismo es plural. Claro que el feminismo se puede transversalizar a muchas ideologías y tiene mucho que ver con formas distintas de ver la vida, de ver la política. Claro que sí. Claro que no es monolítico. Pero no admite cualquier apellido el feminismo. El feminismo parte
de que hay una situación de desigualdad que está provocado por relaciones económicas, relaciones sociales y relaciones de poder estructurales. Y que para corregir las brechas de desigualdad no vale con estudiar más la chica que el chico. Hay que cambiar roles y hay que cambiar estructuras de poder y hay que cambiar la economía y hay que intervenir desde lo público para tomar medidas correctoras de la desigualdad. Y eso no es liberalismo, eso es en efecto intervención, claro que intervención, claro que queremos cuotas, claro que queremos medidas que corrijan las desigualdades. Hay brecha salarial porque de media las mujeres ganan menos que los hombres. Y para que ganaran un salario medio igual, tendrían que verlo incrementado un 29%. Y entonces hay quien dice, pero hombre, ¿cómo dices eso? En iguales condiciones, igual puesto, igual responsabilidad, igual trayectoria, igual todo, ganan igual. Hombre, a veces ni eso. Pero bueno, faltaría más que eso no fuera así. Pero es que ese no es el problema. Es que ese debate, ese discurso tiene trampa. Porque la cuestión es, ¿por qué las mujeres copan casi 3 de cada 4 contratos a tiempo parcial en España? Porque sí, por ley divina. ¿Por qué los sectores particularmente feminizados, es decir, donde trabajan mujeres, o las categorías donde particularmente trabajan mujeres, en general se retribuyen menos salarialmente? ¿Por qué en las carreras profesionales de las mujeres son más discontinuas y esto les hace perder pluses o capacidad de promoción en el empleo y por tanto tienen menos salarios y por tanto tienen menos pensión? ¿Por qué hay causas estructurales para que eso sea así? Porque las mujeres se siguen dedicando particularmente a todo lo que tiene que ver con los cuidados, tanto en la infancia como a otras situaciones de dependencia, y eso les hace salir del mercado de trabajo y eso les hace tener carreras laborales más discontinuas y por tanto menos salario y por tanto menos pensión. Y ahí aparecen las brechas de desigualdad. Y por tanto hay que intervenir para que las políticas de atención a la dependencia eviten que sean las mujeres las que se tengan que ocupar de todo lo que tiene que ver con los cuidados. Y eso no se hace desde el neoliberalismo, yo ya lo siento. Eso se hace desde políticas de redistribución, desde políticas de reparto y desde políticas hechas con perspectiva de género. Con políticas hechas desde perspectiva de género, todo tiene un impacto de género. El salario mínimo interprofesional no sube para las mujeres, pero tiene un impacto de género porque las mujeres perciben salarios más cercanos al SMI de media que los hombres. Y todo esto forma parte de esa batalla de las ideas y de esa batalla contra el negacionismo. Y después del hito, después de la importancia del 8 de marzo como una fecha clave para decir que seguimos ahí, que ni un paso atrás, que queda mucho por hacer, que nos vamos a reconocer con las miradas y que nos vamos a empoderar todas y todos mañana, después del hito llegan los procesos. Llega el día a día, porque después del 8 de marzo llega el 9, y luego el 10, y luego el 11. Y el 11, que es lunes, sigue habiendo brechas de desigualdad en las empresas. Y sigue habiendo que ir a las empresas a detectarlas y a plantear planes de igualdad y medidas correctoras y trasladarlas al convenio colectivo y saber que en el próximo convenio, cuando haya que negociar qué pluses, a lo mejor yo también como negociador o negociadora me tengo que poner las gafas moradas, porque a lo mejor no me había dado cuenta que hay un plus vinculado a algo que en general perjudica a las mujeres. Seguramente que no estaba ni hecho con esa intención, sino porque viene del año de hace 1000 años, se ha ido arrastrando y hoy en día está provocando una diferencia salarial. Y ahí es donde tiene que estar también todos los días la acción sindical y el sindicato. Y tenemos que recuperar, tenemos que fortalecer esa presencia, si como parece además se va a bajar el umbral de las empresas que tienen la obligación de tener planes de igualdad desde los 250 a las 50 personas trabajadoras. Ahí tenemos una capacidad de acción sindical importantísima, de las que de verdad le dan utilidad y sentido al sindicato,
de las que de verdad van a hacer que mujeres y hombres entiendan la utilidad del sindicato como un enorme agente de igualdad, que es ante todo y sobre todo lo que tenemos que ser. Hemos hecho lo posible y lo imposible, lo comentaba Elena en su intervención, por situar en el escenario español una agenda social. Llevamos meses advirtiendo a los partidos progresistas. No somos quienes para decir cuándo se tienen que convocar las elecciones políticas, si en abril, si el superdomingo, si en octubre. Bueno, esto está decidido, no vamos a llorar por el agua que pasó o por la leche vertida. Lo que sí teníamos claro y tenemos claro es que es mucho mejor que a esos procesos electorales la ciudadanía española vaya cuando sus preocupaciones tengan que ver con esa agenda social. No en esas guerras banderizas a las que nos han querido llevar tirios y troyanos. Porque ha habido un interés compartido aquí también, entre una derecha que se ha especializado en dar gasolina a los fuegos territoriales que pueden existir en este país y determinados partidos, o una parte desde luego de los partidos particularmente independentistas catalanes, que, como digo, alguna parte también han estado en el cuanto peor, mejor. Y que no son particularmente, dicho sea de paso, los que suelen apoyar las medidas de carácter social. Y nos hemos empeñado en una agenda social. Y hemos dicho que había que tocar aspectos centrales de la reforma laboral. Y que había que tocar aspectos centrales de la reforma de pensiones del año 2013. Y es más, que faltaba tiempo, pero que habría que haber sido más valientes en materia de reforma de la prestación de desempleo, que también fue reformada en el año 2012, aunque nadie se acuerde, o medidas de carácter fiscal. Porque esas medidas que iban a generar una polvareda y una polémica enorme, porque esta derecha nueva, que ha surgido, nueva, aunque suena a veces a naftalina, iba a montar un pollo enorme con todo este tipo de medidas, pero no había que tener miedo a ese debate. Es mejor que la gente intuya que la bronca política tiene que ver con si el gobierno y la mayoría parlamentaria se atreve a hacer que no sea posible que las Kellys sigan cobrando los salarios de miseria que cobran. Y eso se llama reforma laboral. Y eso se llama evitar que los convenios de empresa puedan reducir los salarios de los convenios sectoriales. Esto de la preferencia aplicativa del convenio de empresa, que nadie sabe lo que es. Bueno, pues explicarlo así. Esto es evitar que una trabajadora que hace esas habitaciones de un hotel le paguen la miseria que le pagan y le tengan que garantizar la aplicación de un convenio colectivo digno. Ojalá hubiera pivotado el debate sobre estas cosas, o sobre las pensiones, sobre esa reforma de pensiones que sigue intacta la reforma del 13, que es verdad que se han revalorizado con el IPC este año las pensiones, incluso una décima más. Y es verdad que el factor de sostenibilidad no va a entrar en vigor hasta el año 2020 y tantos. Pero no es menos cierto que la reforma sigue intacta, está en el congelador simplemente. Y es muy preocupante. Lo digo, y luego concluiré con alguna referencia a la participación electoral, pero lo digo con todo el dolor de corazón. Es muy preocupante que cuando la derecha gobierna en España no tenga ningún recato en modificar las estructuras de poder y de cómo se distribuyen los recursos, no tenga ningún recato y no tenga ningún complejo, y cuando la izquierda, sabiendo las dificultades de esta legislatura, entra al poder, tenga tantos recatos, tenga tantos miedos a tocar cómo se distribuye la renta, cómo se distribuye la riqueza y cómo se distribuye el poder. Si la derecha cuando gobierna habla de economía y la izquierda cuando gobierna habla de identidades culturales, que muchas veces están muy bien, ojo, pero estamos empezando a perder la batalla y no se puede perder esta batalla y hay que ser mucho más valientes. No vamos a renunciar hasta el último día en el que sea posible en términos legales a que se corrija la reforma laboral y a que se corrija la reforma de pensiones. Alguien puede decir,
Estos sindicatos están como una maraca. ¿Dónde vamos nosotros con 84 diputados o incluso con el apoyo que pudiéramos tener de Unidos Podemos? Ni de lejos llegamos a la mayoría necesaria para aprobar las reformas y mucho menos derogarlo todo. Es que nadie ha hablado de eso. Nosotros no hemos salido, sabemos lo que decimos, no estamos locos que sabemos lo que queremos. Nosotras y nosotros sabemos cuál era la correlación de fuerzas e hicimos con el gobierno un perímetro de acuerdo que sabíamos que se iba a ver modificado en la negociación política, pero que sabíamos también que era posible armar una mayoría parlamentaria para sacar adelante esa reforma en materia laboral. Porque que los convenios recuperen la ultraactividad, que desde el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores se garantice que cualquier empresa subcontratada se le aplica el convenio colectivo sectorial de referencia, que se elimine la preferencia de aplicación de los convenios de empresas sobre los sectoriales que solo favorecen a los piratas empresariales, o que se lleve un control efectivo de la jornada como una forma necesaria para luchar contra las horas extras o contra el alargamiento de la jornada a tiempo parcial de forma fraudulenta y que afecta sobre todo a las mujeres, era perfectamente posible ese paquete de medidas sacarla por mayoría. Y es más, si no fuera posible, que se retrate todo Dios. Si no fuera posible, porque resulta que el PDeCAT dice que no sé qué, que el PDeCAT se retrate porque, amigos y amigas, las camareras de pisos trabajan en Madrid, en Torremolinos, en A Coruña, pero también en Cambrils o en los hoteles de Barcelona. Y las disputas de banderas tapan muchas disputas de carteras. Y hay que retratar a todo el mundo, intentando que salga la reforma, porque yo estoy convencido de que era posible esa modificación de la reforma, porque hemos hablado con muchos grupos. Cuanto más se tarde, peor. Pero hay que tener mucho más pulso político en una situación histórica como la que vive España. Y lo mismo pasa, no me voy a alargar por ahí, con el tema de las pensiones. Claro que era posible derogar legalmente una reforma que ya está en el congelador de las pensiones. Claro que era posible revalorizar otra vez por ley las pensiones según el IPC, porque prácticamente lo tenían acordado en el Pacto de Toledo. Claro que era posible derogar el factor de sostenibilidad, que dice que tal como está hoy en día estipulado, según evolucione la esperanza de vida, según incremente la esperanza de vida, va a disminuir la pensión primera. Hay que buscar otra forma de articular eso, porque si incrementa la esperanza de vida, claro que hay más gasto, pero hay que hablar, por tanto, también de ingresos. Por cierto, no sé quién decía, creo que era Pilar, hacía alguna referencia, permitidme la frivolidad, al consejero de Sanidad andaluz. Hay otra forma de que el factor de sostenibilidad no opere, y es que no se incremente la esperanza de vida. Es deteriorando la sanidad pública, ¿eh? Ojo. Pero era posible derogar esa reforma. En fin, está siendo un momento político complejo donde el sindicato está haciendo todos los esfuerzos por revertir esas reformas creadas para la desigualdad, que tienen un sesgo y una vertiente de género muy evidente y con las que, como digo, vamos a seguir combatiendo hasta el último día hábil de legislatura y a partir, evidentemente, de la próxima legislatura, con todas nuestras fuerzas, gobierne quien gobierne. Se acerca un periodo electoral. Se acerca un periodo que va a marcar el futuro de España, ni más ni menos, donde puede pasar cualquier cosa. Comisiones Obreras no está para pedir el voto para nadie, ni lo va a hacer. Comisiones Obreras no es un actor político, pero sí es un sindicato sociopolítico. Comisiones Obreras no es un sindicato partidista, pero no es un sindicato equidistante. Tenemos nuestras propuestas que vamos a hacer públicas y vamos a explicitar dentro de breves semanas. Y tenemos que hacer un llamamiento a la clase trabajadora de este país, a la participación, al voto, a que las propuestas del sindicato en materia de negociación colectiva, de fiscalidad, de servicios públicos, de igualdad entre hombres y mujeres, son autónomas, son del sindicato, pero no son neutras.
Y vamos a tratar de movilizar el voto de la clase trabajadora. Es muy importante porque nos vamos a jugar mucho en el futuro, porque se están abriendo pasos, como decía, discursos reaccionarios. Y tenemos que decir que ahora mismo las posiciones que defiende el sindicato se pueden sintetizar en 4 palabras. En la defensa de la democracia, de la igualdad, de la cohesión y de la convivencia. Os decía al principio que a poco que alguien eche la vista unas décadas atrás, puede ser consciente de lo muchísimo que se ha avanzado en igualdad entre hombres y mujeres, aunque quede tanto por hacer. Pero cuando uno echa la vista atrás también, en un plano más general, se da cuenta de que este país ha construido muchas cosas que valen la pena, entre otras la convivencia. Y no debemos tolerar que según qué discursos políticos vuelvan a instalar el guerra civilismo en este país. Vamos a apostar por la cohesión social, que es la mejor forma de generar sociedades. A las sociedades las cosen los sistemas de protección mutua, de seguridad social, de atención a la dependencia, las solidaridades entre anónimos. Eso cosen los países y no las banderas. Esa es la cohesión que van a defender las comisiones obreras y por lo que vamos a pedir la movilización electoral. Y mañana tenemos la primera cita en esta propuesta por la igualdad, por hacernos mejor sociedad. Porque mirad, compañeros y compañeras, entre las polémicas que aquí a mí me parecen un tanto estériles que se montan normalmente en los entornos del 8 de marzo, unas tienen que ver incluso con el concepto de huelgas o de manifestaciones mixtas o no mixtas. Yo es que creo que el 8 de marzo, creo que la igualdad entre hombres y mujeres, claro que tiene que ser protagonizada de forma particular por las mujeres, faltaría más. Claro que lo más importante es ese proceso de empoderamiento colectivo que han tenido las mujeres en la última fase histórica de este país, faltaría más. Y claro que son las mujeres las más beneficiadas por la igualdad y por salir de esos roles subalternos de dependencia económica, de dependencia muchas veces emocional que han tenido a lo largo de la historia. Pero la lucha de la liberación de las mujeres nos hace mejor a todos y a todas. Y en cierto modo, permitirme la licencia, también nos libera a los hombres. Porque no todos los hombres asumimos esos viejos roles del patriarcado, ese viejo concepto de la agresividad y de no sé qué concepto de masculinidad. Y por tanto esa lucha de las mujeres por la igualdad también mejora el rol y lo que somos los hombres. Ser iguales para ser mejores como sociedad, ser iguales para ser mejores todas y todos. ¡Viva la lucha de la clase trabajadora! ¡Viva la lucha de las mujeres! ¡Viva el 8 de marzo!